Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de sesiones, de columnas de opinión en Opina en Sofos. Este es un espacio construido con una exclusiva finalidad académica y profesional. Si bien nuestras columnas de opinión versan sobre aspectos relacionados con la política, la economía, el derecho, la historia, la cultura, no fomentamos ninguna campaña política electoral de ninguna naturaleza, pero consideramos que en ejercicio democrático del derecho a la libre expresión y a la opinión de conceptos podemos tener un perfilamiento ideológico respecto de las consideraciones que acontecen en la actualidad local, nacional y, por qué no, también mundial. Si les gusta este formato y esta forma de comunicarnos con ustedes, denle like, pueden hacer un repost o pueden agregar en su historia además. Nos apoyarían muchísimo. Esto también se hace con el auspicio de la firma Sophos Corporation, que nos brinda esta plataforma para poder crear un escenario virtual de contenido académico con el propósito de que esto nutra el conocimiento y también poder crear canales de comunicación con personas que tengan interés en opinar en estos asuntos y nos puedan también retroalimentar. Por la atención que les esté mereciendo estos espacios, pues nosotros estamos muy agradecidos. La columna de hoy es una columna que tiene algo de historia y de política. Esta columna se llama Talleyrand o Wilberforce. That is the question. Talleyrand o Wilberforce. That is the question. Charles-Marie de Talleyrand-Périgot fue un político francés que detentó demasiado poder antes y después de la Revolución Francesa, que estalló, como ustedes lo saben, en 1789. No es fácil en la política trascender y sobrevivir durante largo tiempo. Talleyrand lo logró, sobre todo en una época tan convulsionada y con unos años tan álgidos, sobre todo en la Francia post-revolucionaria. Los documentos biográficos del personaje nos indican que inicialmente fue un hombre de la iglesia, nada más y nada menos. Fue obispo. También fue político. Inclusive fue designado canciller. Lo relevante de Talleyrand es que tuvo la capacidad de adaptarse a las circunstancias mutantes de su tiempo. Esa es una de las destrezas que hacen importante a muchas figuras de la política. Capaz o tener la capacidad de reinventarse, ¿no? Y poder acomodarse a las circunstancias. Esto es un tema que también los convierte en personajes muy controvertidos, porque muchas veces no le son fieles a los principios, sino más bien a la conveniencia de las circunstancias que se van presentando en la historia de su tiempo. Por ejemplo, durante el reinado de Luis XVI, recordemos que Luis XVI fue guillotinado por la Revolución, este personaje fue un alto jerarca de la Iglesia Católica. Fue influyente en los años de la Revolución, inclusive, siendo nombrado embajador en Londres. Tras la caída de Robespierre, recordemos que fue el gran ejecutor de la guillotina, murió víctima de su propio invento, Talleyrand fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Además, fue uno de los hombres más influyentes, nada más y nada menos, que de Napoleón Bonaparte. Finalmente, tras la caída del emperador, una vez de ocurrida esa circunstancia, en vez de opacarse políticamente, Talleyrand fue completamente decisivo en el regreso de los Borbones al trono de Francia. Una frase que lo dibuja de manera perfecta es la siguiente: yo no he traicionado a nadie,
los que desaparecieron de la escena ya no representan a Francia. Muy similar a lo que sucede con algunos personajes de la política nacional en Colombia, ¿no? ¿A quién les recordará? Entre tanto, otro personaje, William Wilberforce, también fue un político, pero de corte filantrópico. Dedicó su vida a abolir la esclavitud en el Imperio Británico en 1807. Fue defensor de la justicia moral y la libertad humana. Su fe cristiana lo llevó a preocuparse porque su actividad parlamentaria mejorara las condiciones de los obreros en las fábricas de Gran Bretaña. Muy loable, ¿no? Altruista. Otra característica a veces no muy común en la política. A pesar de que es el deber ser, o el objetivo de la política, servir, ser altruista. Una frase famosa de él, de Wilberforce, es la siguiente. Abro comillas. La esclavitud es una injusticia tan flagrante que la religión, la política y la humanidad claman por su abolición. También luchó por la moralidad pública y en contra de la corrupción. Renunció al poder ministerial para mantenerse libre y fiel a sus ideas, principios, valores, como un hombre político y de fe. Mírese que entre Talleyrand y Wilberforce hay contrastes evidentes. El primero tuvo una innegable agilidad política, pero transitaba por los linderos del cinismo sobre texto de su pragmatismo, lo que lo tornaba inexorablemente acomodaticio. Esto lo hizo servir a regímenes opuestos con tal de detentar poder. Fue, en definitiva, un típico zorro de la diplomacia europea, un veleidoso. Para algunos, de eso se trata exclusivamente la política y punto. Para otros, pues, es lamentable. ¿Quién tiene la razón? La política tan prístina en los términos como la desea la sociedad es una mera utopía, o hay que entender la realidad tal y como es, y que la culpa no es del político sino del ser humano. Muy interesante para seguir reflexionando, y ahí sus opiniones para mí serían de mucha utilidad, de mucha importancia. Y finalmente, del segundo, de Wilberforce, se podría decir que con esfuerzo auténtico fue el mozo de la moral de la política inglesa, de principios y valores definidos, férreos, innegociables. Era tan coherente que tuvo la firmeza y el carácter de rechazar importantes nombramientos. ¿Cuántas personas serían hoy capaces de rechazar un ministerio por los principios y la dignidad y la ética y los valores? Muy buena pregunta también. Pero en el caso de Wilberforce eso sucedió hasta el punto en que fue amado y respetado, incluso por sus adversarios. En mi opinión, una moraleja muy bonita que se puede sacar de esta pequeña historieta en términos de columna de opinión que hoy les he expresado, fue algo que aprendí de mi educador en el Colegio de la Esperanza, el ilustre Jorge Irizarry Núñez. No son los títulos, sino los valores los que hacen al hombre. Gracias nuevamente. Like, por favor, corazoncito si les gusta, repost o en sus historias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.